Hola Enric, ¿qué tal? Qué puntual, madre mía, qué bien. Bueno, vamos a esperar un poquito que se vayan todos por aquí conectando y nada, bueno, muchísimas gracias, la verdad que por estar aquí una tarde más en este rincón de Tejiendo Redes desde la Autenticidad. Bueno, ya sabéis que cada semana pues vienen ponentes y maestros expertos en diferentes disciplinas como puede ser la formación, el emprendimiento, el desarrollo personal y bueno, pues esta semana empezamos con Enric Sánchez. La verdad que estoy fascinada con la idea de tenerle aquí para hablar de nuevas herramientas de comunicación, como puede ser el podcast. Hola Bego. Sé que mucha gente me ha escrito hoy porque tenían muchas ganas de estar en este directo, ¿no? Para conocer, bueno, muchos ya conocen a Enric y sobre todo pues para hablar de esa productora de podcast 729. Él es el director creativo. Aparte, él tiene más de 15 años de experiencia pues generando contenido en medios como puede ser la radio y la televisión y bueno, participa en el podcast Sí es lo que parece con Alma Laforte y bueno, pues tienen un montón de podcasts maravillosos como Vidas Contadas y hoy está aquí pues para hacer un recorrido por esta herramienta de comunicación pues tan sencilla que podemos consumirla en el momento que queramos con unas temáticas muy diversas y bueno, pues creo que va a ser fascinante tenerle y nada, le voy a... ¿Qué tal? Hola, muy bien, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, encantada de tenerte por aquí, la verdad. Y yo encantado de estar, ¿eh? Encantado La de verdad estar. que me hacía mucha ilusión y la verdad que sé que tenías mucho para compartir por aquí. Ujú. La verdad que les contaba un poco así tu recorrido, pero ahora tú nos contarás, bueno, mucha gente ya te conoce, pero creo que para vosotros el 2020 ha sido un año muy bueno, ¿no? Y bueno, nos habéis amenizado mucho con ese podcast tan maravilloso, con tanto sentido del humor, quitando un poco y relativizando todo lo que estaba ocurriendo y creo que eso hace mucha falta, ¿no? Y el tema del podcast pues es un tema que genera pues mucha curiosidad. En mi comunidad es gente muy emprendedora y la verdad que pues les gustaba mucho la idea de que estuvieras por aquí para contarnos pues cómo lanzarse a ese mundo del podcast. Qué bien. Pues oye, yo encantado de ayudaros en lo que pueda y me podéis preguntar lo que queráis, tanto la gente que está viendo el directo como tú, que seguro que tienes un montón de preguntas. Y nada, sí, el 2020 para nosotros ha sido un buen año. Nosotros también es que como que nos lo propusimos. O sea, cuando empezó toda la pandemia, Alma y yo dijimos un día, o sea, nos sentamos a hablar y dijimos, oye, esto no va a poder con nosotros. O sea, vamos a hacer de esto una oportunidad y dijimos, este va a ser el mejor año de nuestra vida. Y lo decidimos así y así fue. Y fue un año increíble donde llegó Podimo, que es una plataforma que luego hablaremos, de podcast maravillosa, que está haciendo muchísimo por el podcasting. Llegaron un montón de cosas muy buenas y curramos muchísimo, lo hemos currado muchísimo, pero ha sido un gran año, sí. O sea, más allá de la pandemia, evidentemente, que ha Sí. afectado, pero lo hemos pasado mal como todo el mundo por la pandemia, pero ha sido un gran año para nosotros y sobre todo para todo lo digital. Porque ¿en qué momento decides, pues, la productora, pues lanzar esa productora de podcast, ¿no? Para ayudar a otras personas, porque vosotros con ese crecimiento, cuando decís, pues yo me voy a poner a ello porque creo que puede ayudar a mucha gente, ¿no? Pues ayudándole desde crear una estrategia de contenidos, pues ayudarles un poco y guiarles, ¿no? En la creación de sus podcasts. Claro. Nosotros hay como varias verticales, ¿no? La productora. La productora trabaja sobre todo para empresas, o sea, tiene como una parte, digamos, creativa que trabaja para plataformas. En este caso sería, pues, si eso que aparece, el Vidas Contadas, el Patio de Vecinas. Ahora, entre febrero y marzo vamos a estrenar uno que se llama Historias de Hollywood, que es uno que os va a flipar porque es cine en podcast, es Qué maravilloso. chulo. Entonces, todo esto es como la parte de estudio creativa, ¿no? Después hay como una parte en la que trabajamos con empresas, como para marcas directamente, y les hacemos como una estrategia a nivel de podcast. Y luego, ya yo a nivel personal, también hago consultorías para ayudar un poco a la gente a que tiene alguna idea del podcast, pero que no sabe cómo
exactamente cómo hacerlo o sabe que quiere comunicar algo, pero no sabe a lo mejor cómo enfocarlo, pues ahí hacemos un poco consultorías de ideas, de formatos, de maneras de hacer, de cómo incluso cómo editar, cómo colgarlo en las plataformas, qué tipo de plataformas hay, qué formas de monetización hay para el podcast. Y eso lo hacemos ya como más tipo consultoría para acabar de dar un poco de ideas a la gente, ¿no? Entonces, a nivel personal es esto, como ayudar a las personas, y luego a nivel empresa ayudamos a las empresas. Lo hemos como dividido así porque si no era un poco lío que la empresa tuviera que atender a todas las peticiones de personas que tenemos, no nos daba tiempo. Entonces, hemos hecho esto, ¿no? Hemos hecho como las horas de consultoría y luego la parte ya más empresarial que trabaja con marcas y con plataformas de podcasting. Pues bueno, yo que he estado mirando, además habéis estrenado hace poquito la web, ¿no? Y la habéis lanzado, por eso aprovechamos también ese directo para que todos pudieran conocer y ver esa nueva web que tenéis. Sí que me gustaría, porque el podcast tiene muchos beneficios. Yo soy consumidora también de podcast y a mí me encanta porque al final lo puedes escuchar en cualquier momento, es fácil, es sencillo y creo que además tienes temáticas diversas y también es muy importante para que la gente que quiera pues crear su propio podcast, saber a qué nicho se dirige, ¿no? Tener también esa especialización que hablabais el otro día en otro directo con Leire, ¿no? Creo que eso también es, y tener un poco pues esa estrategia definida, ¿no? ¿Qué quiero contar? ¿A quién se lo quiero contar? ¿Cómo contarlo? ¿Qué duración va a tener? ¿No? Hay una especie de recorrido, ¿no? Que creo que tú nos puedes ayudar un poquito a conocer más. Sí, yo creo que el podcast es una herramienta maravillosa para cualquier empresa, para cualquier persona que tenga una marca personal y que quiera comunicar algo. O simplemente, ya no para la marca personal, sino porque le apetezca hacer un podcast. Nosotros, por ejemplo, si es lo que parece, o el Vías Contadas, es evidente que nos posiciona como comunicadores, pero no lo hacemos como por marca personal, sino lo hacemos porque nos apetece comunicar y hacer un podcast sobre eso, ¿no? A mí me flipa conocer a gente. Y creo que el Vidas Contadas es una manera de conocer a gente muy interesante, entrevistarlos, acercarse a ellos y hablar y descubrírselo a otras personas, ¿no? Y, por ejemplo, el Si es lo que parece, pues es un podcast que se nos ocurrió pues cenando en casa. Dijimos, hace ya 3 años, ¿eh? Sí. Pero dijimos, ¿por qué no hacemos algo juntos? Porque los dos somos comunicadores y no habíamos hecho nada juntos y dijimos, ¿por qué no hacemos algo juntos, un podcast? Y era como, no el inicio del podcast, pero sí del podcast un poco más en serio. Y empezamos a hacerlo y empezó como empezó a ir bien casi sin querer, porque faltaba como ese nicho de una pareja real que te hablara de sus cosas, pero no en plan matrimoniadas, no en plan cutres, sino sí, ¿no? reales del día a día que pasan. Sí. Y muchas parejas se han sentido muy identificadas con todo lo que hablamos. Y muchas chicas que a seguir a Alma empezaron a convencer a los novios para que también lo escuchara. Y ahora nos llegan muchos mensajes de muchas parejas que se lo ponen en el coche juntos o se lo ponen en casa y mola mucho porque se sienten muy identificados con la pareja y es guay. Entonces, yo creo que todo el que tenga ganas de comunicar es apto para hacer un podcast, ¿no? Y ahí hay que saber un poco ya muy bien a quién le vas a hablar. Ese es como el paso número 1. ¿A quién me voy a dirigir, no? Porque a partir de ahí te nace toda la estrategia de cómo lo voy a hacer, de cómo voy a hablar, de qué tono voy a utilizar, de qué invitados voy a tener. Todo nace de a quién voy a hablarle. Entonces, sí, eso es lo más importante, que es lo que hablábamos con Leire el otro día. Que si conoces tu audiencia, creo que es la mejor manera, pero para hacer un podcast o para hacer cualquier cosa, conocer la audiencia es el punto número 1 para poder empezar a construir algo. Y en el mundo del podcast, pues exactamente igual. Y luego la duración de los podcasts, eso a mí me generaba también, porque hay unos que son muchos más largos, al final la gente pues luego muchas veces se pierde. ¿Tienen que tener una duración? ¿Es la duración que tú quieras? ¿Cómo se hace eso? Es que esto es lo de siempre. No hay nada establecido. No hay todavía no existe como un manual del podcast, ¿no? Un libro de estilo del podcast. Entonces es un poco como cada uno quiera. Yo conozco podcasts maravillosos como el de Molo Cebrián. Sí, yo me lo he apuntado aquí, me encanta. Es una pasada, que es, por cierto, el podcast más escuchado en español, ojo, y Molo, con el que yo coincidí en una radio y nos hicimos muy amigos y después él también se fue por el mundo del podcasting y que está petándolo con su podcast, pues hace unos podcasts que son muy cortitos, que son como píldoras de 15 minutos, donde se habla de un tema y tiene a 2 psicólogos, se habla el tema y ya está. Y luego hay podcasts que a lo mejor te duran 1 hora y también lo aguantas porque está bien hecho, porque te mantiene la tensión y porque lo pide el contenido. Pero yo como estándar te diría que el podcast es algo que escuchas
como en el metro cuando estás yendo a trabajar, o si te escapas a hacer deporte media hora, correr, o tienes un rato en casa que tienes que hacer la comida. Entonces yo creo que un poco por estandarizarlo, yo creo que un podcast entre media hora, 40 minutos es lo ideal. Pero es lo que te digo, a partir de ahí hay podcasts de una hora que están muy bien y podcasts de 15 que también. Entonces no hay, lo bueno del podcast y de que no sea radio y no vayamos de una hora a una hora, es que puedes hacerlo durar lo que quieras. Y eso es muy bueno, es una de las cosas buenas del podcast. Sí, que al final tiene también más flexibilidad, ¿no? Y, Claro. y una cosa, luego las plataformas, a mí también me genera, pues, porque vosotros habéis cambiado ahora, es verdad que escuchaba el último, ¿no? Entre Podimo y Podimo, ¿no? Ya lo sabíamos ahí, estábamos con la duda. ¿Por qué, no? ¿Por qué esa plataforma? ¿Qué plataforma elegir, no? Yo creo que también es un trabajo, ¿no? Y ese trabajo, pues al final, pues tú vas a pagar una cuota que es chiquitita, pero también, pues creo que es interesante, ¿no? Totalmente. A nosotros Podimo nos encanta el proyecto que tienen. Es un proyecto brutal que ya funciona en otros países. Es una empresa danesa que funciona en Alemania, que funciona en muchos otros países. Y cuando se lanzaron al mercado latino, pues se pusieron en contacto con nosotros, hablamos con ellos, nos plantearon lo que era Podimo y sobre todo lo que quería ser, porque al final cuando uno se une a un proyecto es por la proyección que tiene ese proyecto, no solo por lo que te ofrezcan a corto plazo, sino por lo que viene. Y el plan de proyección que tenían era brutal. La gente que está dentro de Podimo es gente que sabe mucho de podcast, que conoce muy bien el mercado, que es muy profesional, que lo están haciendo muy bien y están construyendo una plataforma y sobre todo se han puesto como el imaginario ya del podcast en España de monetización muy bueno y nos encantó el proyecto. Y nada, y empezamos con ellos y al final, cuando empiezas, pues bueno, nunca sabes cómo va a ir, pero una vez dentro nos ha flipado el proyecto, nos flipa toda la gente que está entrando en la plataforma, que están fichando, la manera que tienen de trabajar, de plantearlo, y estamos felices, estamos súper contentos en Podimo y ojalá muchos años. Mira, por aquí hay Laura dice que ya lo paga muy a gusto la cuota y que lo encuentra barato. Sí, la verdad que no es una cuota alta. ¿Y cómo se monetiza un podcast, Henry? Pues bueno, una de las maneras es estar en una plataforma de podcasting, como puede ser Podimo, hay otras. Estar en una plataforma de podcasting es una de las formas de monetizarlo y luego también cada vez más marcas se quieren unir a la moda del podcasting y entonces también el tema del patrocinio, como puede ser patrocinar un programa de radio, un programa de televisión, pues también hay patrocinios de podcast. Entonces, cuanto más, que eso también lo hablábamos el otro día con Leire, cuanto más nicho es el podcast, más fácil te va a ser poder tener una marca que te patrocine. Es decir, si tú haces un podcast muy general y lo intentas hacer como muy mainstream, es verdad que vas a tener también muchas marcas, porque hay muchas marcas mainstream, pero va a ser más difícil. Pero en cambio, si tú haces un podcast muy concreto, puedes buscar las marcas de esa cosa tan concreta que tú estás haciendo y es muy probable que quieran tu audiencia. Si el podcast va bien y tiene audiencia y estás hablando, me invento, de fotografía retro, pues es muy probable que las marcas que hacen cámaras de fotografía retro quieran la audiencia de gente que está interesado en este tema. Entonces es una manera de encontrar el nicho a nivel publicitario. Entonces hay mucha gente que prefiere pagar a un podcaster por llegar a una audiencia muy concreta que no pagar a lo mejor un anuncio en la radio que te cuesta muchísimo más dinero y que no sabes a quién estás llegando. Y además las marcas, ¿no? A nivel corporativo también crear sus propios, es como alzar su propia voz también, ¿no? Claro, exacto. O sea, esto es que también lo hablábamos con Leire el otro día. Al final yo creo que el futuro, yo lo digo como, o sea, es mi opinión, ¿no? Pero yo creo que el futuro de muchas marcas va a ser convertirse en medios de comunicación. Porque al final las marcas son las que pagan la fiesta. Al final detrás de una radio o de una televisión están las marcas, que es quien paga el sueldo de toda la gente que sale en la tele o en la radio. Cuando las marcas entiendan que pueden dejar de pagar ese peaje y pueden ser directamente los emisores y que pueden controlar el mensaje y unirse a comunicadores y hacer de eso un medio, pues yo creo que el futuro es que las marcas, que son las que tienen el dinero, hagan sus propios podcasts, evidentemente. Y luego también es una manera de crear una comunidad también más cercana, ¿no? Porque al final tú vas generando pues esa comunidad de una manera mucho más diferente, más empática, con más cercanía y yo creo que eso al final te va haciendo crecer más poquito a poco, pero te va haciendo crecer mucho. Claro, tu audiencia al final es tu comunidad.
Entonces, si tú consigues crear una comunidad, crear una audiencia, es gente que te está escuchando y que no está escuchando una cadena de radio. No está escuchando no sé, no quiero decir ninguna, pero una cadena de radio y le sales tú. No, te está escuchando a ti. A ti. Porque tu podcast. O sea, es una cosa muy individual. Entonces, si alguien te va a buscar o va a buscar una temática concreta y te encuentra, esa conexión es muy fuerte. Porque está conectando contigo, que es lo que ha pasado también ahora con Twitch, con comunicadores tipo Ibai, que tienen 4 millones de seguidores en retransmisiones, porque la gente conecta con la persona. Estamos en la era de las personas. Ya no conectas con una... Puedes conectar con una marca, pero la gente le gusta conectar con personas y que te cuenten historias. El storytelling y que te o real a la gente le encanta. Y yo creo que esa es como la gran baza del podcast, ¿no? Que tú te pones a hablar y la gente se puede sentir identificada y hay miles de temas. A mí me gustan los temas de emprendedores y tengo 3 o 4 podcasts de cabecera que me cuentan cada semana pues las novedades que hay, las cosas que están haciendo y a mí me encanta. Y yo escucho a gente que no la conozco de nada, pero que de tanto escucharlo me da la sensación que lo conozco, que es colega mío. Que sí, eso es pasa. Y nos pasa también al revés, con oyentes que nos dicen, es que os escuchamos cada semana y es que sois ya de la familia. Y esa conexión es muy difícil de crearla con otro medio. Y el podcast consigue eso. Si eso lo saben aprovechar las marcas, vamos, me parece que es una herramienta brutal. Fíjate lo que dices, que yo llevaba escuchando libros para emprendedores muchísimo tiempo, a Luis Ramos, y luego le tuve por aquí y me parecía como impresionante porque decías que le escucho tanto que es como estar por aquí siempre con él, ¿no? Escuchando pues cada vez que saca un libro, ¿no? Y era igual, ¿no? Era igual de cercano y esa empatía y esa conexión yo creo que generan pues lo que dices tú, ¿no? Al final ese storytelling, ese copy, ¿no? Que yo creo que es tan importante porque si te das cuenta, antiguamente las empresas, cuando tú te metías a ver pues una página web de alguien, no estaban las personas que estaban ahí detrás en cada departamento y ahora pues todos te cuentan su historia, están detrás, se ven sus fotografías y eso al final crea más vínculo, ¿no? Es todo como más personal, más auténtico, sabes quién está detrás de esa marca personal y eso es al final lo que engancha también. Claro, es que, ¿sabes qué pasa? Que las marcas muchas veces o sea, lo que tú ves de una marca es un logo, pero no está el factor persona. Entonces, cuando una marca hace un podcast, se está personalizando, está diciendo, bueno, aunque sea un comunicador que no es de la marca, pero ya te está diciendo mucho qué comunicador escoge, qué tono tiene, qué manera de hablar, cómo comunican la marca, todo eso ya te está diciendo mucho de la marca. Entonces, de alguna forma es como personalizarla un poco más. Ya no es solo un logo, pues, y esto lo han hecho grandes marcas con eventos, ¿no? Tú piensas en Coca-Cola y piensas en felicidad, piensas en conciertos, en música, en divertirte, más allá de que sea una bebida, ¿no? Esto lo ha hecho muy bien Red Bull también, que ha hecho todo un imaginario y al final ya no sabes, Red Bull sí, son latas de bebida que te da alas, pero nadie te definiría Red Bull como eso, ¿no? Ahora Red Bull es la batalla de gallos, te crea un imaginario. Entonces el podcast ayuda mucho a darle una personalidad a la marca. Personalidad en el sentido de persona, de que haya alguien ahí que te está hablando y que no es un logo, que es una marca que tiene una persona detrás que te está hablando, que puede ser desde el CEO de la empresa a un comunicador que va alineado con los valores de la marca, ¿no? Entonces eso a mí me parece como empresa una manera de dar un paso adelante y de mostrarte mucho más cercano que teniendo, por ejemplo, una cuenta de Instagram o una cuenta de Twitter con todo perfecto, con todo corporativo, pero que al final te está hablando un logo, no sabes quién hay detrás. Hablan por aquí también del humanismo, ¿no? De humanizar la marca, ¿no? El humanismo digital. Ahora que estamos tanto en lo digital, ¿no? Que llevamos todo este tiempo pues en lo digital, ¿no? Sí que nos hemos dado cuenta que también se puede humanizar, ¿no? Con esa cercanía, pues al final con los directos estamos viendo que también se genera, pues todos los que hacíamos lo presencial, vosotros que estabais también pues muy acostumbrados, ¿no? A estar en radio, a estar en tele, ¿no? Donde estamos todos muy juntos y al final también se genera, ¿no? Esa conexión de otra manera, pero yo creo que se humaniza también. Total, es que yo creo que la pandemia nos ha humanizado mucho porque toda la gente se ha tirado a enseñarse, ¿no? A hacer directos y mucha gente que tenía un negocio más offline se ha tenido que ir al online. Y al irse al online se ha como presentado a su audiencia de otra forma y la sorpresa ha sido que a la gente le ha gustado mucho. Y de ahí que el podcast también triunfe, ¿no? Porque a la gente le gusta muchísimo conocer
a la persona, oír la voz, ver cómo te mueves, cómo hablas, es muy importante. Entonces, a nivel personal ha funcionado muy bien, pero claro, si eso lo trasladamos a nivel empresa, pues imagínate, ¿no? Lo que es la cercanía que te puede dar con una marca, el hecho de tener tu propio podcast, tu propia voz, tu propio mensaje, de poder hablar con un tono concreto, de qué invitados tienes en el podcast, todo eso ya está diciendo mucho de ti. Aquello que dicen de que no se puede no comunicar, ¿no? Hasta con un silencio comunicas. Efectivamente, la comunicación no verbal, lo importante que es, pues cómo te vistes, cómo miras, cómo estás presente, ¿no? Yo creo que al final eso es muy importante. Y fíjate otra cosa, ¿no? Que también se me ocurre. Tú que vienes de la radio y de la tele, ¿cuál crees que es el secreto de vuestro podcast? ¿Qué ha tenido ahí que ha enganchado tanto a la gente? ¿Que ha sido cercano, que ha relativizado, que crea que el sentido del humor yo creo que también lo hemos ido un poco perdiendo, ¿no? Que al final en esta vida tan de todo para allá, pues mucha exigencia, no sé si... Yo creo que es una cosa que la gente necesitaba, que era como desmitificar lo perfecto de las cosas, ¿no? Porque todo el mundo en Instagram está como enseñando solo la parte buena de su vida, ¿no? Es como todos tenemos un mal día, todos tenemos días que nos duele la cabeza, todos tenemos días que envidiamos a otros, a todos nos pasa, ¿no? Sí. Y nosotros, desde el principio fue como, vamos a contarlo, o sea, vamos a contar los malos días también, vamos a contar... Hay un capítulo del podcast que es como uno de los más famosos, donde Alma y yo hicimos el podcast enfadados, pero muy cabreados. Las parejas se enfadan. Entonces, eso no podíamos hacer un podcast y decir, no, vamos a hacer un podcast como que somos la pareja perfecta. No, es que eso es absurdo. Es que, sí, es que eso no existe, además. No existe. Entonces, y la gente lo sabe. Entonces, es mucho mejor mostrarnos como somos porque la gente se siente identificada y dice, joder, se han enfadado porque yo qué sé, pues porque él ha hecho no sé qué como me hace mi novio a mí. O yo le digo no sé qué como me hace mi novia a mí. Y eso, esa identificación, yo creo que ha funcionado mucho. Y es lo que ha hecho que a lo mejor, por la audiencia más femenina de Alma, empezaran las chicas, pero que se hayan unido ellos también. Y ahora son ellos los que también, oye, que yo soy Sí, ¿no? Alma, porque se sienten muy identificados con la pareja y sobre todo con la manera que hemos tenido de decir, hey, que no somos una pareja perfecta, ni es lo que queremos mostrar. Somos una pareja normal, que tienen sus problemas, sus discusiones. Y entonces es un poco, por eso decimos que es el único podcast que es un reality, porque un poco contamos como nuestro día a día, ¿no? Nuestra vida. Y eso la gente, pues como que ha conectado con eso y nosotros encantados. Fíjate, además es la autenticidad, ¿no? Porque al final yo creo que habéis unido y seguramente habréis hecho que muchas parejas que se discuten por cosas cotidianas y triviales de la vida, pues al final veas que cuando tú lo cuentas y lo comunicas dices, sí, es que no tiene tanto tampoco, ¿no? Muchas veces yo creo que agrandamos y engrandecemos todas las cosas que nos pasan como si eso fuera un mundo y en realidad pues son pequeñas cosas del día a día que si nos las tomamos con humor yo creo que al final pues pasan y no pasa nada. Claro, y sobre todo por eso, porque al final, después de cada cosa, le intentamos poner humor, porque tampoco tendría sentido abrir el micro y discutir, ¿no? O sea, no... Sí, sí. Es como una forma de decir, vale, nos podemos pelear, vale, tenemos los problemas de todas las parejas, pero nos lo tomamos bien, ¿no? Que así sí que... y que además Alma y yo somos así. O sea, que es real. Que es que Alma y yo lo relativizamos todo mucho y nos enfadamos poco, porque enseguida ya nos hacemos una broma y ya está, ¿no? Y yo creo que la gente, ver esa identificación, pero ver que además, joder, nada es tan importante, pues ahí se han sentido como identificados y hemos conectado mucho. Y mola mucho porque la conexión o sea, es bilateral, porque mucha gente nos escribe y acabamos hablando con muchos oyentes y contándonos cosas y ellos también nos cuentan Sí, ¿no? Qué bueno. las preguntas y hacemos preguntas de cosas que pasan en pareja y tal. Y nos gusta mucho también compartir con nuestros oyentes sus movidas. Al final no es una cosa que yo te cuento y no te escucho. Es también que nos nutrimos de las historias de ellos también. Sí. No, y luego las contáis, ¿no? Pues cosas que habéis contado de mascotas en este último, o, no sé, y es muy divertido. Y vidas contadas a mí me encanta. La verdad que es fascinante escuchar pues historias, ¿no? De pues ese ciber, ¿no? Que hablabas ahí en esa entrevista que a mí me parecía también, no sé, hay unas historias, pues y de Nevilla, muchas, ¿no? Ese recorrido que tú haces ahí es muy interesante. Sí, lo de Vidas Contadas nació porque, bueno, porque yo tenía ganas como de hacer un programa donde conociera a gente que ha tenido una historia realmente potente y una historia que contar, ¿no?
Y entonces empecé con Vidas y la verdad es que, bueno, a nivel de producción hicimos un trabajo maravilloso que me ayudó Marta Valderrama, que es una productora maravillosa. Y hicimos un trabajo de producción muy bueno y, claro, acabaron pasando por ahí, pues, Manuela Carmena, Elvira Lindo, Guillermo Fesser, Antonio Pampliega. Y, claro, hablar con esta gente y que te cuenten su vida, que te cuente su vida un mito de la radio como Guillermo Fesser o Elvira Lindo, que es una mujer que después nos quedamos hablando un rato después del podcast y es que es una mujer maravillosa. O Manuela Carmena, que me estuvo hablando de su etapa en el ayuntamiento, de lo que creía ella de la política. Manuela Carmena dijo en el podcast que el problema de la política eran los partidos políticos. Eso lo dice en el podcast. Es impresionante. Y luego conocer a gente, a lo mejor no tan conocida, pero un tipo que es un cyborg y que tiene una antena clavada en el cerebro, pues a mí me parece fascinante porque es, o sea, si, ¿sabes aquello que te dicen de qué es aquello que tanto te apasiona que si tuvieras que hacer gratis lo harías, ¿no? Sí. Para mí es conocer a gente. A mí me encanta conocer gente. A Yo mí me también. iría y empezaría a hablar con el que tengo delante, ¿no? Entonces, un programa que te permita conocer a gente y además tan interesante, pues para mí era un caramelo. Y lo hemos hecho una primera temporada y la verdad es que ha funcionado increíble y yo estoy súper contento del resultado. Y además, fíjate, porque se ve que fluyes, ¿no? Que es tu elemento y que disfrutas. Y muchas veces, sin conocer a las personas, aquí es cuando te adentras más, ¿no? En estas entrevistas que yo creo que son tan cercanas y que se desnudan totalmente, ¿no? En alma. Y es cuando empiezas a ver, dices, joder, si a lo mejor yo tenía un concepto equivocado de esta persona y detrás, qué bonito saber quién está detrás de todo eso, ¿no? De todo ese personaje, de toda esa figura, ¿no? Conocer y cómo lo muestras ahí, pues a mí me encanta. Sí, porque desde el principio me lo planteé como que teníamos que ir a la parte de persona, porque al final todos conocemos ya a Elvira Lindo y hemos oído hablar de sus libros. Entonces, hacer una entrevista donde habláramos de los libros de Elvira Lindo o de, no sé, o de sus guiones o de sus columnas, no, a mí me interesaba saber cómo empezó Elvira Lindo, cómo se siente ahora, en qué punto está de su vida, cómo ve las cosas del día a día, porque al final es conocer real a la persona. Porque para hablar de sus libros, pues ya tiene 400.000 entrevistas que hablan mucho de sus libros, ¿no? Entonces, que ellos hayan sido tan generosos también de abrirse y de contarme la parte más persona, claro, a mí me ha dado la vida, porque es un gusto hablar con gente así y hablar de persona a persona y que te cuente su día a día, sus miedos, sus inquietudes, sus proyectos, su futuro, cómo lo ven, o su pasado. Entonces, no sé, yo he disfrutado muchísimo haciéndolo. Fíjate, igual que yo que estoy disfrutando un montón, ¿no? Lo que decías que sale la gente y de repente, pues en este periodo de confinamiento, yo lo llamo también nueva mentalidad, hemos salido todos, ¿no? Y bueno, nos hemos quitado ese síndrome del impostor pensando en que las personas que traíamos aquí aportaban más valor que nuestro propio síndrome del impostor, ¿no? Que eso quedaba porque el importante es el que está ahí, el que viene como tú hoy, ¿no? Y creo que es fascinante porque al final te das cuenta que todas esas personas que pasan por aquí tienen los mismos miedos, las mismas inseguridades, las mismas inquietudes y eso como que te une, ¿no? Y te hace estar más humano y como más permisivo contigo mismo, más amable. Sí, al final es que eso lo hablamos mucho con Alma, ¿eh? Que al final cuando uno apaga la luz de la mesita de noche, todos somos prácticamente iguales, ¿eh? Y todos tenemos miedos y todos tenemos inseguridades y todos hay alguien a quien admiramos y pensamos que podríamos ser mejor. O sea, a todo el mundo le pasa lo mismo en su escala y en su nivel, ¿no? Entonces, no es cuestión ni de sentirse más ni de sentirse menos tampoco. Es cuestión de decir, yo sé lo que quiero hacer y lo que tengo ganas de hacer y lo voy a hacer sin pensar en que, hostia, pero es que hay uno que es mejor. Siempre habrá alguien mejor. Y en quien tú piensas que es mejor, también hay alguien mejor. O sea, siempre hay alguien mejor, pero eso que no te frene, porque si no, al final nadie haría nada. Entonces, si tienes ganas de hacer algo, pues hazlo. Saldrá bien o saldrá mal, pero como mínimo vas a aprender y te lo vas a pasar bien porque es lo que querías hacer. Pues hazlo. O sea, Disfrutar ese camino, ¿no? Yo creo, al final. Y bueno, yo me he alejado un poco aquí de todo lo que teníamos del podcast. Y el podcast es verdad que es una herramienta, o sea, no necesita mucha preparación, pero yo quería que nos contaras, porque la gente me preguntaba, ¿pero qué se necesita para preparar un podcast? Pues hay gente que hablaban, pues por ejemplo, en el podcast de Mitre con Charuca, ¿no? Decía una de ellas que se había comprado todo un equipazo y dice, ¿para qué? Si luego al final yo lo podía hacer con... ¿Cuál es qué se necesita si quieres grabar un podcast, no? se necesita poco. O sea, al final es eso. Quiero decir, para mí todos son
como fases, pero es como todo. O sea, si tú quieres empezar a hacer un podcast, no te preocupes tanto por el equipo como si eso te fuera a limitar, porque se puede hacer un podcast con un micro y un ordenador. O sea, no pasa nada. Después, si el podcast crece y resulta que es el podcast más escuchado, pues ya te comprarás un buen equipo. Pero para empezar, puedes empezar con un micro y un ordenador. No hace falta nada más. Entonces, al final lo importante es que sepas lo que te decía antes, que sepas de qué vas a hablar, que sepas a quién le vas a hablar. Y la parte técnica me parece poco importante en una primera fase de un podcast. Pues otra cosa es que me digas, no, es que somos una empresa y vamos a hacer un podcast y queremos que suene bien, y no sé qué, pues entonces hay que ir a un estudio y hacerlo bien. Pero si uno quiere hacer un podcast porque le apetece, porque le nace, porque tiene gente con quien quiere hablar, por lo que sea, al final es una conversación y la puedes hacer por Zoom, grabarla y emitirla. O sea, no te tiene que limitar la parte técnica. Tienes que pensar más en la idea, en que sea un buen podcast, que sea original, que saber las preguntas que le vas a hacer a esa persona. Yo soy de los que no me gusta hacer preguntas cerradas, lo habréis visto en el Vidas Contadas. Me gusta hablar con una persona. Y si yo me siento a hablar contigo en un bar, tú no vas a venir con una hoja. Sí, con un guión ahí. Claro, nadie se comunica así, nadie dice, oye, voy a hablar contigo y cojo una hoja. Hablas, sales por las ramas, vuelves. Y para mí un buen podcast es eso, porque al final lo que el oyente quiere es ser testigo de esa conversación. Es como si el oyente es como el tercer amigo, ¿no? Entonces son dos amigos hablando y el tercero es el oyente. Y está ahí solo como, no puede hablar, pero quiere escuchar una conversación real, fluida. Entonces, para mí, preguntas cerradas o esas personas que no escuchan y que cuando acaba de hablar el invitado se van a la siguiente pregunta, me parece absurdo. O sea, tiene que ser una conversación fluida. Y eso es lo bueno del podcast. Mira, es que por aquí también estaban preguntando que si no tienes la idea, ¿no? Y es verdad que mucha gente a lo mejor sí que le apetece sacar un podcast, pero no saben un poco cómo, pues su marca sí que va orientada, pues no sé, me lo invento, pues son, por ejemplo, es coaching o es coach o es, se dedica al emprendimiento, entonces no lo tienen muy definido. ¿Tú les ayudas ahí con esas consultorías, les ayudáis a nivel particular a elegir pues esa temática o a ver cómo... Claro, para eso están las consultorías, porque la empresa, con 729 no podíamos atender a este tipo de peticiones más de ideas, de formato, porque es imposible, no nos da el día a día, ¿no? Entonces, por eso sacamos como esa línea de la consultoría para poder estar una hora con una persona y al final sacar esa idea que esa persona tiene dentro, porque a todo el mundo le apasiona algo y todo el mundo sabe qué tipo de invitado querría tener o qué tipo de conversación le gustaría tener o sobre qué le gustaría hablar. Entonces, esas consultorías están un poco como para centrar a la persona y decir, vale, ¿qué es lo que te gusta? Ofrecerle un poco tipos de formato, ideas, un poco de asesoramiento para que esa persona diga, vale, ok, pues lo tengo claro, como mínimo sé que voy por aquí o voy por allí, ¿no? Y es lo que estamos haciendo y la verdad es que están funcionando muy bien. Lo que pasa es que están funcionando tan bien que estamos como... Sí, ¿no? Sí, la verdad. Que vais a tener que tener un project manager digital ahí, porque al final... Totalmente. Porque, ¿sabes qué pasa? Tampoco puedo dedicar todo mi tiempo a eso, porque entonces descuido Sí. mis podcasts, la empresa. Entonces, claro, estoy dedicando de momento un día a la semana y, claro, se me desbordan las horas. Entonces estamos como que como que le pido a la gente un poco de paciencia porque vamos ahora como con 2 semanas de antelación, ¿no? Sí, a ver si vamos a terminar el directo y está todo el mundo que te van a escribir para, para hacer, o sea que tú encantado. Me flipa ayudar a la gente y ojalá que la gente que tiene una idea, pues que contacte conmigo y que lo hablemos. Pero un poco de paciencia, que tenemos un poquito de lista de espera. Oye, ¿y cuánto tiempo se tarda en sacar un podcast o es que se hacen por temporadas? ¿Cómo se organiza eso? Pues mira, esto es como lo que te decía del tiempo. Depende mucho, porque con las plataformas de podcasting normalmente trabajamos por temporada, pero después, tanto los capítulos que se pueden hacer como la periodicidad del podcast es muy relativo y depende mucho de la persona, ¿no? Hoy justo he visto a Charuca, que he estado desayunando con ella, y justo me decía ella, bueno, pues igual ahora hago el podcast mensual. Bueno, pues bien, o sea, depende un poco Sí, del tiempo que tienes, de lo que te da la vida un poco para hacer, ¿no? sí. Entonces, si vas a hacer un podcast y lo vas a hacer mensual, está bien. Si lo vas a hacer semanal, está bien.
igual que lo de la duración que decíamos, ¿no? Si quieres empezar por media hora porque te sientes seguro así, pues también está bien. Y respecto a lo que me preguntabas, pues lo mismo. Depende un poco del formato que tú le quieras dar. Sí, es interesante. Por ejemplo, a Charuca ya se la vuelve a echar de menos, ¿no? Porque ella hacía su podcast que la verdad que... Pero bueno, ahora está con la escuela, ¿no? Y está ahí con ese foco y la verdad que es verdad que llegar a todo es difícil. Y bueno, cuéntame porque sé que estás ahora con un montón de proyectos nuevos que tenéis preparados para este 21. Vas a estar dando clase también. Cuéntanos un poquito para que sepan un poco todos qué cosas estáis preparando. Pues mira, estamos preparando podcasts nuevos. Del que te puedo hablar ya es de este que te he dicho antes, que se llama Historias de Hollywood. Es un podcast donde vamos a contar historias reales de Hollywood, que pasaron en Hollywood de los años 50, 60. Historias brutales, o sea, vais a flipar. O sea, historias de estas del Hollywood, un poco del backstage de Hollywood. Y lo ¿Lo vas a hacemos presentar tú? ¿Lo presentas tú? son relatos y lo vamos a hacer con la voz del actor de doblaje Luis Posada, que es la voz de Johnny Depp, de Leonardo DiCaprio, de John Cusack. Es una voz brutal y que fuera un podcast de cine y que sonara a cine. Entonces, lo hemos montado también en un estudio que es especialista en montar películas de cine. Y claro, bueno, tenemos el piloto y lo hemos escuchado y, o sea, no hay persona que lo escuche y no flipe, porque es como estar viendo una peli de cine, pero solo en podcast. Y es que te envuelve. Y es una pasada. Este lo vamos a estrenar prontito y luego de los otros no puedo hablar, pero vienen cosas muy chulas. Qué guay. Oye, y estás como profe también, ¿no? ¿Vas a También, estar? también voy a estar en abril, creo que es. En abril voy a estar dando clase en el máster de marca personal de Borja Vilaseca. Dentro de ese máster voy a estar en algo que se ha implementado este año por primera vez, que es sobre podcast. Y vamos a hablar de podcast, de monetización de podcast, de cómo hacer tu podcast y vamos a enseñar a los alumnos de marca personal pues cómo aprovechar el podcast para la marca personal. Qué bueno. Y cuéntame, porque también se estáis preparando una gira, ¿no? ¿La PCR puede ser? Bueno, sí, lo que pasa que como el nombre indica PCR, estamos viendo a ver si será posible, porque como está todo como Sí. está, desgracia, pues estamos viendo que muchos teatros y muchos sitios en los que queríamos ir pues tienen mucha restricción. Viajar está siendo cada vez más complicado. Por ejemplo, en Valencia, Almas de Valencia, y Sí. Valencia, un sitio donde podíamos haber hecho incluso 3 días seguidos por la demanda, pues están ahora con unas restricciones que lo cierran todas las 6 de la tarde, que no puede ir más de 2 personas por la calle. Entonces, claro, ahora mismo imposible pensar en una gira, imposible. Pero cuando podamos, la haremos. Y además es verdad que te escuchaba a ti que lo contabas, ¿no? Que todo el mundo podrá ir de manera gratuita y podrán estar allí y eso es Sí, muy sí, generoso. claro, claro. Lo hemos planteado desde el primer momento como que la gente, nosotros entendemos que la gente ya paga Podimo y queremos que la gente venga a vernos y que disfrute y que no le cueste nada. Y que esté allí, que pueda disfrutar del podcast en directo, conocernos y hacerlo más guay, pero no, va a ser totalmente gratis, sí. Qué bueno. Por aquí han hecho un montón de preguntas que como te estaba escuchando, bueno, pues eso que la verdad que están encantados con todo lo que cuentas y el podcast nuevo. Mira, hay uno que seguro que tú le conoces que a mí me encanta, que es Gabinete de Curiosidades de Nuria Pérez. ¿Tú lo has escuchado? A mí me encanta. Bueno, es que Nuria es fantástica. He escuchado algún capítulo, me hablaron de él, me hablaron de este Sí, podcast pues y te he va a escuchado. encantar. Porque además también cuenta unas historias, además eso tiene una labor de investigación detrás muy potente. Vale. Sí, es que por eso que antes decías lo de preparar los podcasts o no. A ver, hay muchos tipos de podcasts, pero que hay podcasts incluso de investigación científica y tal, que están muy currados, o sea, que son un documental cada podcast, ¿eh? O sea, que hay podcasts que realmente ves que detrás hay un trabajo brutal. Por eso el tema de la monetización creo que es importante, porque al final se ha convertido en un trabajo. Entonces, es importante que si alguien está haciendo un podcast profesional y está dedicando unas horas, pues que se pueda empezar a También, sí. monetizar. Por eso te hablaba antes también de Podimo, ¿no? De una plataforma que llega a España, que entiende a los creadores y que hace ese esfuerzo por recompensarlos, pues me parece que están haciendo un trabajo excelente. Sí. Y entonces ya solo estás en esa plataforma y ya no estás en otras, ¿no? No, yo estoy solo en Podimo, en exclusiva en Podimo.
yo como comunicador estoy en exclusiva en Podimo, feliz de la vida. Sí, ¿no? Qué bueno. Oye, ¿qué podcast escuchas tú? Cuéntanos así algunos, bueno, aparte de Molo, que yo también le tengo ahí apuntado, ¿no? Solo lo escucho mucho, también escucho mucho a Judith, que también está en Podimo. Judith es mi mejor amiga, Judith Tiral, que ella en YouTube tiene más de 100.000 suscriptores. Es una tía que explica las cosas de una forma, con un humor y de una forma súper personal. Y está haciendo un podcast también en Podimo, que se llama No te lo habías preguntado. Y es de eso, de cosas que probablemente no te lo habías planteado o preguntado, pero te cuenta de dónde vienen muchas de las cosas que te puedes preguntar. Hostia, ¿esto de dónde viene? ¿De dónde viene que nos saludemos así? ¿O de dónde viene que se cuelguen las banderas en no sé dónde? Pues ella te explica esa historia, pero te lo explica muy bien. Te lo explica con su sentido del humor y es un podcast que me encanta, de los que escucho cada semana. Te lo recomiendo. Y de recomendarte un podcast también que lo empecé a escuchar hace poco y me pareció una idea genial y me va bien para que la gente entienda que lo importante en un podcast es la idea. O sea, la idea que hay detrás es lo más importante. Lo que hablábamos antes de si se oye mejor, si se oye peor, da igual. La idea, ¿no? Y Antonio Castelo, tiene un podcast ahora, ha empezado un podcast hace poco, con un amigo suyo que se llama Omar, que se está muriendo, que tiene cáncer y se está muriendo. Y están hablando de eso, de que le quedan meses, ¿no? Y me pareció espectacular. O sea, el planteamiento de hablar con una persona con la que sabe que le quedan meses, ¿no? Claro, y hablar de aprovechar la vida, de la muerte, de las cosas que le han quedado por hacer, pero todo desde un punto de vista muy de humor, ¿eh? Omar hace un humor negro él mismo. Y me pareció un podcast tan brutal, o sea, tan diferente a todo lo que había oído, que siempre que puedo lo recomiendo porque me parece la hostia. Sí, sobre todo para la gente y para acompañar a esas personas que están en esos procesos ahora mismo y darle ese toque de humor, ¿no? Yo creo que al final es sentirte muy acompañado porque hay mucha gente, bueno, nosotros porque vivimos con gente, ¿no? Pero hay mucha gente que ha estado sola, ¿no? Y yo creo que el podcast también te acompaña de esa manera, ¿no? Y yo creo que crea al final esa conexión que dices, uy, pues me pongo, yo por ejemplo los escucho mucho mientras estoy aquí haciendo cosas en la casa y tal, que están todos dormidos, pues yo me pongo mi podcast o me voy a andar y la verdad que estoy feliz e incluso puedes estar pues haciendo una tarea que a lo mejor no te requiere estar con concentración, sino con otro tipo de una tarea más automática y al final te estás nutriendo, ¿no? Con esas escuchas. Claro, que esa es un poco la ventaja también del podcast que decimos siempre, que al final la tele tienes que encontrar un rato para no hacer nada, sentarte y mirarla, ¿no? Y el podcast te permite hacer todo, cocinar, irte a correr, gimnasio, o sea, en coche, el metro. Entonces te permite hacer cualquier cosa más el podcast. Y eso yo creo que es una gran ventaja de que no tiene la televisión. Mira, ahí está el telefonillo de mi casa. Sí, tienes que abrir. No, está Alma. Está Alma. Oye, y otra cosa, y por aquí preguntan, pero no sé si nos vas a poder decir los precios, no sé si de las consultorías o porque es claro, es muy diferente según el tipo de podcast que hagas, la producción que lleve, pues me imagino que las temáticas, la duración, pues al final, porque preguntan el precio, espero que no sea caro, yo lo desconozco, no sé. Lo de caro o barato es una cosa que también siempre es como, bueno, depende de lo que te vayas a llevar, ¿no? Si haces un curso o haces una consultoría y realmente te va a cambiar y te va a ayudar a dar un paso y hacer algo que después incluso hasta puedes monetizar, pues no es caro o barato. Pero no, nos movemos en precios que creemos que son muy económicos para consultoría y hacemos unos 90 euros más o menos, es el precio de media por una hora y sacar ideas y formatos y tal. O sea que creemos que es un precio que para ser una consultoría no es nada caro. Está muy bien. Además, mira, yo siempre digo una cosa, que al final invertir en formación es siempre invertir. O sea, no es ni caro ni barato. Al final yo creo que eso te va a hacer crecer de alguna manera en algún ámbito profesional y yo creo que eso siempre ayuda. O sea, que quizá pues esa parte no hay que pensarla, sino siempre pensar en un pensamiento de abundancia y de eso te va a ayudar a potenciar tu marca y a que más gente te conozca. Totalmente. Hay un emprendedor que se llama Alex Huertas, que es el creador de la marca Northwick, que después la compró Hawkers, de gafas de sol, que él sacó un curso hace poco y me gustó. Sí.
me gustó mucho, se llama De cero a un millón. Claro, es que Y me, le escuché y sí, claro, porque lo habrás escuchado en Vidas Contadas, porque lo entrevisté en sí, Vidas. Y me parece que la forma que tuvo de vender el curso era muy guay, porque decía precisamente eso, ¿no? Es decir, si no te vas a gastar, no sé si valía 400 o 500 euros, decía, si no eres capaz de gastarte ahora 400 euros para que el resto de tu vida tener un negocio que funcione, es que no estás dispuesto a invertir, ¿no? Entonces, a mí me gusta mucho esa forma de verlo. Y yo cuando hago un curso que yo me gasto un dineral en formación, porque me gusta estar constantemente. Y cuando hago un curso siempre pienso eso, pienso, si es que eso es, me lo estoy llevando para mí, eso me va a ayudar a mí a ser mejor, a poder ser más competente, a poder llegar a más. Entonces, bueno, al final por eso que lo de caro o barato depende mucho de las preferencias, ¿no? Hay gente que se gasta 50 euros en una noche de copas y le parece barato y luego a lo mejor 50 euros en formación le parece caro. Eso depende de la persona, pero vamos, yo creo que si ayuda, siempre está bien gastárselo. sin formación no hay transformación. Eso siempre lo dice Sergio Fernández y yo lo tengo también siempre muy grabado y es así, ¿no? Yo creo que al final te transformas cuando tú quieres y tienes esa actitud de cambio y de mejora, ¿no? Y yo creo que pues siempre es bueno invertir en eso. Y oye, ¿y tu libro? Cuéntame, ¿sabes que he pedido el libro? ¿Ha sido lo de tu libro? O sea, yo me lo quería haber leído antes y es que ha sido imposible. Yo decía, pero ¿cómo puede ser? No ha habido manera, no, no lo tengo todavía, ya me llegará, estará en camino, no se sabe dónde estará, pero Pues, llegará. aquí delante de todo el mundo que te lo mando yo. O sea, yo el No libro, te preocupes, me tendrá que llegar. Yo creo esta semana, si no me llega, te lo pediré. Porque digo, es que me ha costado, no sé qué lo pedí, luego agotado, luego iba y nos confinaban, luego no podíamos salir, digo, pero el problema, Samantha, fue ese, que se agotó. sí, se Entonces, agotó. agotó, en una primera fase se agotó, entonces volvieron como a reponer y ahora, justo en Navidad, en la Sí, última Navidad, se ha vuelto a agotar. Me dijeron que se había vuelto a agotar. sí. Entonces, claro, como está agotado, pues es una putada, porque mucha gente me dice Sí. que no me llega, digo, es que está agotado, pero yo te lo mando. No, tú no te preocupes, yo me lo quería leer, ¿no? Y que nos hablaras un poquito también del libro, ¿no? ¿Por qué escribiste el libro? Y cuéntanos así un poquito, pues para que la gente también se anime a leerlos, que siempre les recomiendo yo por aquí algún libro, pues hoy quería tener el tuyo, pues es el mejor. Pues el libro lo escribí, bueno, lo escribí como por partes, porque yo escribía relatos, porque no me veo capaz de escribir una novela entera, porque, vamos, escribir una novela me parece una locura a todos los niveles, tanto de tiempo como de conocimiento, ¿no? Lo que decíamos, al final uno sabe sus límites, una novela con todos los personajes, con todo el desarrollo de la historia, pues me parecía una locura, ¿no? Pero a mí me gusta mucho escribir relatos cortos. Entonces empecé a escribir relatos en 2014 y mucho tiempo después hubo uno que se hizo muy viral, que se llama ¿Y tú qué edad tienes? Que habla de lo que es la edad, ¿no? Para mí, que se vive en momentos y no en años. Y se hizo muy viral porque varios influencers lo pusieron en sus Instagram tal, y se hizo viral. Y a través de ahí me contactó una editorial, me contactó Penguin y me dijeron, oye, ¿tienes algo más escrito? Y les enseñé los otros que tenía ya hechos. Me dijeron, oye, vamos a completar esto y hacemos un libro. Y con eso, pues, empecé a reescribir y entonces, pues nada, es un libro que se llama Mentiras en honor a la verdad y nada, que por suerte, pues está funcionando muy bien y está agotado en todos lados. Qué bien, oye, pues eso es una maravilla. Y estoy O muy sea contento. que sí, la verdad que muy guay. Bueno, ya casi que estamos terminando y bueno, y ya para despedirnos, ¿qué tal Bacon? Ahora no lo tengo, mira, lo enseño. Sí, sí, que les encantará seguro. Mira, espera, que lo estoy intentando. Míralo. Porque yo creo que nos tiene enamorados a todos. Ese perrete, madre mía. Yo que he Ahí lo, tenido también, yo he el tenido prota- perro y gato y bueno, es que es una pucholada. ahí lo tenéis. Mira lo que Está, guapo. está, está comestible, la verdad que es muy divertido y los animales, la verdad que en las casas son como cuando no tienes niños, los animales son tus niños, son tus bebés. Total, total. Estamos enamorados de Bacon. Enamorados. Muerde mucho, pero estamos muy enamorados. Sí, lo sé, lo sé. Es que de repente se corta un poquito. Que nada, Enrique, la verdad que muchísimas gracias, la verdad que ha sido un placer, ha estado la gente además participando mucho, yo creo que ha sido muy interesante todo lo que nos has contado y bueno, pues espero que nos podamos ver pronto, yo también voy siempre, casi siempre a Barcelona en verano, paso allí
pues mi cuñado vive allí y me encanta. Tengo mucha gente allí para ver, o sea que espero que nos podamos ver pronto, que nos dejen un poco salir y que todo esto se pase. Y nada, pues os seguiremos la pista, os seguiremos ahí cada jueves, cada lunes en Vidas Contadas y nada, muchos éxitos y muchas gracias. Muchas gracias a ti, Samantha, porque de verdad que me ha encantado atenderte y todo el proceso ha sido muy guay también, porque, bueno, que la gente sepa que eres muy atenta y muy amable y me has ido enviando mensajes y has estado mucho por esto y para que saliera bien, así que muchas gracias por tratarlo con tanto mimo y ha sido un placer. Nada, pues oye, un besito muy grande a los dos y muchas gracias. Muchas gracias a Hasta ti. luego. Hasta luego. Adiós. Adiós.